los ministros recientemente juramentados, como es el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, el ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver Zambrano, y también el ministro de Transportes y Comunicación, César Sandoval Pozo. El exministro del sector, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, nos acompaña a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, señor Castilla? Gracias por su tiempo. Buenas tardes, Patricia. Gracias por la entrevista. ¿Qué apreciaciones de estos cambios y en particular de la salida de José Salardi para ahora tener a Raúl Pérez Reyes, quien se ha desempeñado en el sector transportes y comunicaciones, en la cartera de Economía? Me parece muy sorprendente de que ahora un ministro de Economía dure tan solo 3 meses. Acordemos que el ministro Salardi asumió a comienzos de febrero y ni bien pasado 3 meses lo cambian. No sé las razones, evidentemente, pero eso le hace flaco favor a los esfuerzos por generar confianza, por llevar a cabo un shock desregulador, y todo esto va a paralizar, digamos, la toma de decisiones en un país que requiere que se tomen decisiones inmediatamente para acelerar inversiones y para aprovechar esta tregua que nos ha dado el mundo con el acuerdo entre Estados Unidos y China. Ahora, el ministro Pérez Reyes tiene experiencia en el Ejecutivo, él es una persona que sabe el manejo de la cosa pública, pero vamos a verlo en acción. Creo que es un cuadro técnico, profesional también, pero lo que no me gusta es esta altísima rotación en un portafolio, una cartera tan sensible como es Economía y Finanzas. Me parece que eso es un craso error que comete la presidenta. Si no estaba segura de Salardi, pues no debió haberlo nombrado nunca y pensar en un ministro que dure hasta el final de su término. Esto lo que añade es incertidumbre y desconfianza ante los agentes económicos, pese a que el nuevo ministro Pérez Reyes tiene un perfil técnico y experiencia en el sector público. No sabemos cuáles son los motivos a la interna de Palacio de Gobierno, pero en estos poco más de 3 meses que tuvo el ministro José Salardi en Economía, ¿algo que cuestionar, algo que observar en su desempeño? Había visto un ministro bastante abocado a generar confianza, a reunirse con el sector privado, como no se hacía años, en identificar cuellos de botella, en impulsar asociaciones público-privadas. Había cuenta de sus credenciales tras manejar Proinversión por un par de años. Ahora, quizás lo criticable haya sido que no se le veía como un ministro ortodoxo en el manejo de la hacienda pública. El déficit fiscal debe reducirse, pero yo, con toda sinceridad, Patricia, dudo que esa haya sido la razón de su relevo. Probablemente haya sido otros los móviles políticos, probablemente. Quizás se lo haya visto demasiado autónomo de la presidenta, y eso le haya costado la cabeza. No estoy especulando, pero lo cierto es que no veo ninguna razón de fondo para zafarse de un ministro a poco más de 3 meses de gestión. Y nuevamente el daño es que el Perú nuevamente es un país inestable, y esto no solamente es visto por agentes económicos nacionales, sino por el mercado internacional, en un momento muy delicado de cambios, de incertidumbre todavía, donde la conducción del MEF debe estar en manos continuas y no tan, digamos, inestables como lo que está ocurriendo con varios ministros que no duran ni un año. Y nuevamente esto, en lugar de ayudar, creo que perjudica la confianza que había comenzado a generarse a partir de la gestión del exministro Salardi. Si todo se estaba encaminando y aún así el MEF tuvo que retroceder y corregir su proyección de crecimiento de 4 a 3.5, ¿usted cree que esto puede afectar un cambio en la cabeza del sector economía? ¿Puede afectar aún más en esta proyección de crecimiento? Todo va a depender de las políticas del ministro Pérez Reyes. Nuevamente, yo conozco sus credenciales, es una persona muy ejecutiva, que tiene mucha experiencia en el sector público. No ha estado en el MEF, pero sí ha estado en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de la Producción. Entonces trae experiencia.
Ahora, lo más importante va a ser en cómo se manejan las presiones políticas de mayor gasto. Acordémonos que estamos ya a menos de un año de las elecciones y se va a comenzar a querer gastar más de la cuenta. Tenemos restricciones presupuestarias por el tope de déficit fiscal que debemos de cumplir. Y todo esto, digamos, va a ser la tarea central, es ver que el ministro de Economía nuevo deje de ser un ministro sectorial y se convierta en un ministro de Economía y Finanzas y que cuide obviamente el gasto público. Creo que eso es la labor central y obviamente continuar con la labor de reactivar la economía a través de la remoción de cuellos de botella para la inversión. Y eso es un punto Ojalá que haya importante, continuidad. señor Miguel Castilla, porque usted nos habla, claro, de un año electoral que es un factor fundamental también en tema de gasto público, pero el señor Pérez Reyes, al ser tan cercano a la presidenta, posiblemente va a poder alinearse, adaptarse ante algunas sugerencias o expectativas, una independencia posiblemente que el señor Salardi no acataría, ¿no? O no estaba dispuesto a acatar o a someterse. Mire, esa es una lectura. Yo confío, la verdad es que las credenciales, digamos, la trayectoria del ministro Pérez Reyes, ahora la enfoque en una conducción adecuada del ministerio más importante del país, en un año que es clave antes de las elecciones y que no ceda ante presiones. Obviamente que él tiene mayor sintonía con la presidenta porque ha sido ministro por mucho más tiempo y la ha venido acompañando, pero creo que ahora tiene que ejercer cabalmente el rol de ministro de Economía y no que se convierta en un ministro, digamos, complaciente y permisivo ante excesos que puedan venir de la propia presidenta o del resto del gabinete o del Congreso. Y esa es la labor donde yo no sé si es que su capacidad política le va a permitir rayar la cancha y decirle no a la presidenta. Esa va a ser probablemente la gran prueba de fuego que enfrentará el nuevo ministro. Yo deseo éxitos a su gestión, ojalá que dure tiempo, pero la verdad es que me sorprende este cambio que no estaba, creo, en los libros de nadie y que lo que añade es incertidumbre a un país que tiene ya varios flancos de inseguridad, de presiones políticas y de debilidad endémica del gobierno, cuyo premier, acordemos, va a enfrentar un voto de censura el día de mañana en el Congreso. De acuerdo, y el foco de atención está puesto en ello, así como también en la inauguración del nuevo aeropuerto, ¿no? Una tarea que posiblemente iba a culminar el señor Pérez Reyes, pero ya vemos que no. Gracias, exministro Luis Miguel Castilla, muy amable. Muy amable. Hasta una próxima. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But